Año 1241. Las llanuras de Liegnitz, en lo que hoy es Polonia, amanecen cubiertas por una niebla espesa que parece surgir del inframundo. 30.000 guerreros europeos se preparan para lo que creen será su última batalla. Frente a ellos, más allá de la cortina gris que devora el horizonte, esperan 20.000 jinetes mongoles comandados por Kaidu, nieto directo de Genghis Khan. Los caballeros de armadura pesada ajustan sus lanzas. Los arqueros prueban la tensión de sus cuerdas. Todos saben que este día definirá si Europa sobrevivirá o caerá bajo las hordas que han arrasado todo desde las estepas asiáticas hasta el corazón del continente. Lo que ninguno de estos guerreros cristianos imagina es que la derrota no vendrá por superioridad numérica, ni por mejor armamento, ni siquiera por valentía. Vendrá por algo que nunca antes habían enfrentado. Una estrategia tan brutal, tan inesperada, que hará que miles de hombres armados hasta los dientes caigan de rodillas, se rindan sin disparar una flecha más y contemplen con terror absoluto cómo su propia formación se desintegra ante algo que no pueden combatir ni comprender. El duque Enrique II de Silesia, conocido como Enrique el Piadoso, había reunido la coalición militar más impresionante que Europa Central podía ofrecer. Caballeros teutónicos con sus cruces negras sobre armaduras blancas, templarios polacos de las órdenes militares locales, infantería pesada alemana, arqueros bohemios, mineros silesianos convertidos en lanceros. Incluso un contingente de caballería pesada francesa había llegado tras semanas de marcha forzada. Todos unidos bajo un mismo estandarte, todos convencidos de que su fe cristiana y su entrenamiento tradicional bastarían para detener lo que muchos llamaban el castigo de Dios. Durante meses, las noticias habían llegado desde el este como olas de pánico. Ciudades enteras incendiadas. Ejércitos profesionales masacrados en cuestión de horas. Poblaciones enteras desaparecidas. Los mongoles no solo conquistaban, borraban civilizaciones del mapa con una eficiencia que desafiaba toda lógica militar europea. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Pero, ¿quiénes eran realmente estos guerreros que habían puesto de rodillas al mundo conocido? No eran una horda desorganizada de bárbaros como la propaganda europea los pintaba. Eran el producto de décadas de perfeccionamiento militar bajo el genio estratégico de Genghis Khan y sus sucesores. Cada jinete mongol era entrenado desde los 5 años para vivir sobre el caballo. Podían disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban a máxima velocidad. Llevaban 3 arcos de diferentes potencias y 60 flechas. Sus monturas, pequeñas pero extraordinariamente resistentes, podían galopar durante días con mínimo descanso. Pero la verdadera ventaja no era física, era psicológica y estratégica. Los mongoles habían desarrollado un sistema de comunicación por banderas y señales que permitía maniobras coordinadas a kilómetros de distancia. Habían perfeccionado el arte del engaño táctico hasta convertirlo en ciencia. Y sobre todo, habían aprendido algo que los europeos consideraban cobarde: que ganar una batalla no requería enfrentamiento directo, sino romper la voluntad del enemigo antes de que el combate real comenzara. La mañana del 9 de abril de 1241, las fuerzas de Enrique comenzaron su avance hacia la posición mongola. La formación era clásica: caballería pesada al centro y flancos, infantería protegiendo la retaguardia, arqueros dispersos entre las líneas. Un despliegue que había funcionado durante siglos contra enemigos europeos. Los caballeros avanzaban al trote, sus armaduras reflejando el sol matutino que comenzaba a disipar la niebla. El peso combinado de miles de caballos de guerra hacía temblar el suelo. Era una vista que normalmente aterrorizaba a cualquier ejército.
Era el poder concentrado de la cristiandad europea, moviéndose como una avalancha de acero. Los mongoles, en contraste, parecían dispersos, casi desorganizados. Pequeños grupos de jinetes ligeros se movían erráticamente, como si no tuvieran un plan coherente. Para los comandantes europeos, aquello confirmaba sus prejuicios. Estos nómadas no entendían la guerra civilizada. Entonces comenzó el primer acto de la trampa más sofisticada que Europa había enfrentado hasta ese momento. Un contingente mongol de aproximadamente 2000 jinetes emergió de la niebla y comenzó a lanzar flechas contra el flanco derecho de la formación de Enrique. No era un ataque masivo, era un hostigamiento calculado. Las flechas silbaban sobre las cabezas de los caballeros. Algunas encontraban rendijas en las armaduras. Gritos de dolor se mezclaban con órdenes confusas. El duque Enrique, experimentado en combate pero formado en tácticas convencionales, ordenó a un grupo de caballería pesada que cargara contra estos arqueros impertinentes. Era exactamente lo que Kaidu esperaba. Los jinetes europeos, cada uno cargando más de 100 kilos entre armadura, armas y barda del caballo, comenzaron su carga. El suelo retumbó. Las lanzas apuntaron hacia adelante. Era una fuerza imparable, o eso parecían creer. Los mongoles, sin embargo, hicieron algo que ningún ejército europeo haría jamás. Huyeron. Simplemente dieron media vuelta y galoparon hacia el este, aparentemente despavoridos. Los caballeros, embriagados por lo que percibían como una victoria fácil, aceleraron la persecución. Sus comandantes gritaban advertencias, pero el instinto de caza había tomado control. Durante 2 kilómetros, la caballería pesada europea persiguió a estos arqueros ligeros que parecían presas fáciles. Lo que no podían ver, lo que la topografía del terreno ocultaba cuidadosamente, era que estaban siendo conducidos directamente hacia un desfiladero donde 5000 jinetes mongoles adicionales esperaban en silencio absoluto. La trampa más antigua del manual militar mongol, ejecutada con precisión milimétrica. Cuando los caballeros europeos entraron en la zona de matanza, los mongoles cerraron los flancos y comenzaron una lluvia de flechas desde 3 direcciones. Las armaduras que parecían invencibles se convirtieron en hornos de metal bajo el sol. Los caballos, menos protegidos, caían perforados por múltiples proyectiles. En 15 minutos, casi toda la fuerza de persecución había sido eliminada. Mientras tanto, en la formación principal, el duque Enrique comenzaba a comprender la magnitud de su error. Había perdido 1/3 de su caballería pesada persiguiendo lo que resultó ser un señuelo. Reorganizó rápidamente sus líneas, pero la moral había recibido el primer golpe. Los soldados miraban nerviosamente hacia el este, donde el destino de sus compañeros se hacía evidente por el silencio que había reemplazado los gritos de guerra. Era entonces, con la formación europea todavía sacudida, pero aún numéricamente superior, cuando Kaidu implementó la segunda fase de su estrategia. Una maniobra tan inesperada, tan psicológicamente devastadora, que los cronistas posteriores la describirían como magia negra o invocación demoníaca, porque lo que vino a continuación no fue un ataque militar convencional. Fue un asalto a la psique colectiva de un ejército entero. De la línea mongola comenzó a surgir algo que helaba la sangre. Primero fue un sonido grave y penetrante, como el gemido de 1000 almas en tormento. Luego apareció la niebla, pero no una niebla natural, sino una masa gris verdosa que se movía contra el viento, avanzando hacia las líneas europeas con voluntad propia. Los soldados comenzaron a murmurar oraciones. Algunos gritaban que era el aliento del demonio. Los caballos, animales más sensibles que los humanos a ciertos estímulos, comenzaron a agitarse nerviosamente. Y entonces, cuando esta nube antinatural envolvió las primeras filas, el verdadero horror se desató. No era niebla, era humo.
Humo mezclado con algo que ardía en los ojos, que quemaba la garganta, que hacía imposible respirar sin toser hasta vomitar. Los arqueros europeos intentaron disparar, pero sus ojos lloraban incontrolablemente. La infantería rompió filas buscando aire fresco. Los caballeros, dentro de sus armaduras cerradas, inhalaban concentraciones letales de este gas. ¿Qué era este arma imposible que los mongoles habían desatado en pleno siglo XIII? Los europeos no tenían contexto para comprenderlo. Para ellos, la guerra química era un concepto que no existiría hasta 700 años después. Pero los mongoles, herederos de milenios de conocimiento asiático, habían traído consigo una tecnología que China había desarrollado siglos antes. Proyectiles incendiarios rellenos de azufre, salitre, arsénico y resinas que generaban humos tóxicos al quemarse. No eran bombas en el sentido moderno. Eran vasijas de cerámica lanzadas por catapultas portátiles o encendidas y arrojadas manualmente. El efecto no era necesariamente letal en dosis pequeñas, pero era absolutamente incapacitante. Soldados que minutos antes se consideraban invencibles, ahora se arrancaban los yelmos intentando respirar. Vomitaban dentro de sus armaduras. Caían de rodillas, literalmente de rodillas, rendidos no ante guerreros enemigos, sino ante un enemigo invisible que atacaba sus pulmones y sus mentes. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Kaidu observaba desde una colina cercana, rodeado de sus oficiales, todos montados en pura sangre de las estepas. No expresaba emoción. Para él, esto no era crueldad, era eficiencia. Los mongoles habían aprendido algo fundamental que los europeos aún no comprendían. La guerra no es un torneo de honor, es un problema a resolver con las herramientas disponibles. Si un arma psicológica puede romper la formación enemiga sin perder un solo soldado propio, entonces usar esa arma es simplemente lógica militar superior. Mientras el gas tóxico seguía expandiéndose, llevado estratégicamente por el viento que los exploradores mongoles habían estudiado durante días, las órdenes comenzaron a fluir por el sistema de banderas. Era momento de la fase 3. El cerco. Desde 3 direcciones simultáneas, contingentes mongoles que habían permanecido ocultos en bosques cercanos comenzaron a emerger. No cargaban frontalmente. Ejecutaban el movimiento táctico que habían perfeccionado contra docenas de ejércitos, el círculo de la muerte. Galopaban en formación circular alrededor del ejército europeo, manteniéndose siempre a distancia de lanza, pero perfectamente dentro del rango de sus arcos compuestos. Era como ser atacado por un tornado de flechas. Los arqueros mongoles, entrenados para disparar desde el caballo en movimiento, podían lanzar 6 flechas por minuto cada uno. Multiplicado por miles de jinetes, la lluvia de proyectiles era literalmente constante, y como se movían en círculo, cuando los europeos intentaban formar escudos defensivos en una dirección, las flechas llegaban desde otra. Era matemática pura, era geometría letal. Era la demostración de que velocidad y coordinación podían vencer a armadura y masa. El duque Enrique intentó una carga desesperada. Reunió lo que quedaba de su caballería pesada, aproximadamente 500 caballeros, y ordenó romper el cerco hacia el norte. Era un movimiento suicida, pero también la única esperanza de evitar el aniquilamiento total. Los caballeros, todavía tosiendo por los efectos del gas, formaron una cuña y cargaron. Por un momento, pareció funcionar. Los mongoles abrieron un hueco en su formación circular. Los europeos galoparon hacia lo que parecía una ruta de escape, pero por supuesto era otra trampa. El hueco se cerró detrás de ellos. Ahora el duque y sus mejores guerreros estaban separados del ejército principal, rodeados por todos lados, en terreno previamente elegido por Kaidu.
Las flechas llegaban desde ángulos imposibles. Los caballos caían. Los caballeros desmontados intentaban luchar a pie, pero la armadura que los protegía también los inmovilizaba bajo el peso y el calor. Enrique el Piadoso cayó de su caballo, perforado por 3 flechas que habían encontrado las juntas de su armadura. Sus guardias personales formaron un círculo alrededor de él, pero era inútil. Los mongoles no tenían prisa. Simplemente seguían disparando hasta que cada defensor caía. Cuando finalmente se acercaron para identificar los cuerpos, un oficial mongol reconoció las insignias ducales. Siguiendo la tradición de las estepas, donde los líderes enemigos merecen reconocimiento incluso en la muerte, ordenó que la cabeza del duque fuera cortada y presentada a Kaidu. No era salvajismo, era protocolo militar mongol. Los líderes derrotados valientemente merecían ser recordados, aunque fuera de esta manera brutal. La cabeza de Enrique sería posteriormente exhibida en una lanza, no por crueldad, sino como señal para otros ejércitos europeos de lo que les esperaba si resistían. Mientras tanto, en la batalla principal, la masacre continuaba con precisión mecánica. El ejército europeo se había fragmentado en grupos aislados. Algunos intentaban huir hacia el oeste, otros formaban círculos defensivos esperando un milagro. Los mongoles simplemente continuaban su círculo de muerte, disparando sin cesar. No había gloria en esto para ningún bando. Para los europeos era pesadilla hecha realidad. Para los mongoles era trabajo. Aproximadamente a media tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, la resistencia organizada había cesado. Miles de soldados europeos yacían muertos o moribundos en las llanuras. Otros miles habían sido capturados. Un pequeño número había logrado escapar, destinados a llevar historias de horror que aterrorizarían a Europa durante generaciones. Pero aquí es donde la historia toma un giro que pocos documentales mencionan, porque la pregunta real no es cómo ganaron los mongoles esta batalla. La pregunta es, ¿por qué se detuvieron? En abril de 1241, después de Liegnitz, Europa Central estaba completamente a su merced. No había ejército capaz de detenerlos entre Polonia y el Atlántico. Viena estaba desprotegida, Alemania fragmentada, Francia distraída con guerras internas. Los mongoles habían demostrado que podían destruir cualquier ejército europeo con una combinación de tecnología superior y tácticas que los cristianos ni siquiera comprendían. El camino hacia Roma, hacia París, hacia Londres estaba abierto, y sin embargo, 3 meses después de Liegnitz, los mongoles comenzaron a retirarse. No fueron expulsados, no fueron derrotados. Simplemente se fueron, dejando Europa traumatizada pero intacta. ¿Por qué un imperio que había conquistado desde el Pacífico hasta el Danubio decidió dar media vuelta cuando la victoria total estaba garantizada? La respuesta está a miles de kilómetros al este, en la capital mongol de Karakorum. El 11 de diciembre de 1241, 8 meses después de Liegnitz, el gran Khan Ögedei, hijo de Genghis Khan y gobernante supremo del imperio más grande que la humanidad había visto jamás, murió, probablemente de alcoholismo crónico, aunque las fuentes varían. Su muerte desencadenó un protocolo imperial que requería que todos los príncipes de sangre real regresaran inmediatamente a Mongolia para el Kurultai, la asamblea que elegiría al próximo Gran Khan. Batu Khan, comandante supremo de la invasión europea, era candidato al trono. Kaidu y los otros generales eran sus aliados políticos. Ninguno podía permitirse estar ausente de las negociaciones de sucesión. Europa fue salvada no por su resistencia militar, sino por política interna mongola y las inmensas distancias de Eurasia. Pero el trauma de Liegnitz permaneció grabado en la memoria colectiva europea. Los cronistas medievales escribieron sobre demonios a caballo y fuego griego diabólico. Se construyeron iglesias dedicadas a santos
que supuestamente habían intercedido para detener la invasión. La nobleza europea comenzó a estudiar, por primera vez seriamente, tácticas militares no convencionales. Los caballeros teutónicos reorganizaron completamente su doctrina de combate, y algo más fundamental cambió. Europa comprendió que no era el centro del mundo militar, que civilizaciones más allá de sus fronteras poseían conocimientos que ellos apenas podían imaginar. Esta humildad forzada eventualmente contribuiría al Renacimiento, cuando Europa comenzó a buscar activamente conocimiento de otras culturas. El campo de batalla de Liegnitz quedó marcado por años. Los campesinos locales reportaban que la tierra estaba maldita, que nada crecía donde la niebla demonio había tocado el suelo. Probablemente era contaminación química real de los residuos de azufre y arsénico. Cientos de cuerpos quedaron sin enterrar durante semanas, creando condiciones sanitarias horrendas. Las ciudades cercanas se despoblaron, sus habitantes huyendo hacia el oeste. La región tardó décadas en recuperarse demográficamente, y en las tabernas y castillos, durante generaciones, se contaban historias del ejército que cayó de rodillas, no ante guerreros, sino ante humo y astucia. Kaidu regresó a Mongolia llevando consigo tesoros saqueados y miles de esclavos europeos. Participó en las guerras de sucesión que eventualmente llevaron a Möngke Khan al trono. Nunca regresó a Europa. Sus oficiales escribieron reportes detallados sobre las tácticas europeas que fueron archivados en las bibliotecas imperiales mongolas. Estos documentos, la mayoría perdidos cuando los Ming destruyeron los registros Yuan siglos después, contenían análisis militares que habrían revolucionado la historiografía si hubieran sobrevivido. Los mongoles no solo conquistaban, estudiaban y documentaban con rigor académico todo lo que enfrentaban. Pero, ¿qué pasó exactamente en esos momentos finales cuando miles de soldados literalmente cayeron de rodillas y se rindieron sin poder defenderse? Los testimonios de supervivientes, recopilados por monjes en los meses posteriores, describen algo más aterrador que la muerte misma: la sensación de completa impotencia. Guerreros, entrenados toda su vida para el combate físico, enfrentando un enemigo que no podían tocar, ver claramente o entender. El gas tóxico robaba no solo su capacidad de luchar, sino su sentido de agencia. No podías ser valiente contra algo que entraba en tus pulmones. No podías usar tu fuerza contra algo invisible. Y cuando finalmente caías de rodillas, tosiendo sangre y lágrimas químicas, mirando cómo tus compañeros hacían lo mismo alrededor tuyo, comprendías algo fundamental. Habías sido derrotado no por mejor guerreros, sino por mejor ciencia. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los meses que siguieron a Liegnitz fueron de pánico absoluto en Europa. Las noticias viajaban lentamente en 1241, distorsionándose con cada repetición. En París se decía que los mongoles podían invocar tormentas. En Londres, que sus caballos nunca se cansaban porque bebían sangre humana. En Roma, el Papa Gregorio IX declaró que eran el castigo divino por los pecados de la cristiandad y llamó a penitencia masiva. Ninguna de estas reacciones abordaba la realidad militar. Europa había sido derrotada por un ejército que operaba bajo principios completamente diferentes, principios que los europeos ni siquiera sabían que existían. Pero mientras Europa temblaba, algo crucial estaba sucediendo en las estepas mongolas. La muerte de Ögedei Khan no solo había detenido la invasión europea, había desatado una guerra civil soterrada que duraría décadas. Batu Khan, comandante de la campaña occidental, era el candidato obvio para suceder a su tío. Era nieto de Genghis Khan por línea directa.
Había conquistado más territorio que cualquier otro príncipe mongol vivo. Controlaba los ejércitos más experimentados del imperio. Pero había un problema. Guyuk, hijo de Ogedei, también reclamaba el trono por derecho de sangre. Y detrás de Guyuk estaba su madre, Töregin, una de las mujeres más políticamente astuta en la historia mongol. Durante 5 años, de 1241 a 1246, Töregin gobernó como regente, manipulando el Kurultai y consolidando alianzas hasta conseguir que Guyuk fuera elegido Gran Khan. Batu, reconociendo que había perdido la batalla política, se retiró a su territorio en las estepas rusas. Allí estableció lo que se conocería como la Horda de Oro, efectivamente un estado mongol semi-independiente que gobernaría Rusia durante más de 2 siglos. Esta división del imperio mongol tuvo consecuencias que resonarían por siglos. Sin la autoridad centralizada de un gran Khan indiscutido, las conquistas occidentales perdieron prioridad. Los recursos mongoles se desviaron hacia China, donde la dinastía Song aún resistía. Europa, que había estado a semanas de conquistarse completamente, se convirtió en un proyecto abandonado. Pero el miedo permaneció. Durante décadas, cada primavera, los reinos europeos movilizaban ejércitos esperando el regreso de los jinetes de las estepas. En Polonia, la reconstrucción física y psicológica tomó generaciones. El ducado de Silesia, devastado por la batalla y las incursiones mongolas previas, perdió aproximadamente 1/3 de su población. Las ciudades fueron reconstruidas, pero con diseños defensivos completamente nuevos. Las murallas se hicieron más gruesas, se excavaron sistemas de túneles para evacuación. Se establecieron torres de vigilancia en cadena para dar alerta temprana. Y lo más significativo, se comenzó a experimentar con unidades de caballería ligera entrenadas al estilo mongol. Los europeos, tradicionalmente orgullosos de su tradición militar, estaban aprendiendo del enemigo. Era un cambio revolucionario en mentalidad. Los supervivientes de Liegnitz llevaron consigo no solo trauma, sino conocimiento. Algunos habían observado de cerca las tácticas mongolas antes de ser capturados. Otros habían sido prisioneros durante meses, viendo de primera mano cómo funcionaba el ejército nómada. Este conocimiento se filtró hacia las escuelas militares y órdenes de caballería. Los caballeros teutónicos, en particular, comenzaron a reestructurar sus tácticas, redujeron el peso de las armaduras para aumentar movilidad. Entrenaron arqueros a caballo, aunque nunca alcanzaron el nivel mongol. Adoptaron sistemas de señalización por banderas, estudiaron meteorología básica para predecir vientos. En esencia, Liegnitz forzó a Europa a entrar en la era de la guerra científica, aunque no usaran ese término. La tecnología del gas tóxico utilizado en Liegnitz, sin embargo, no fue replicada en Europa durante siglos, no por falta de conocimiento químico, sino por razones culturales y logísticas. La caballería europea consideraba las armas químicas como deshonrosas, indignas de un verdadero guerrero. Esta actitud, aunque militarmente desventajosa, reflejaba un código de honor profundamente arraigado. Además, la fabricación de estos proyectiles incendiarios requería conocimientos de metalurgia y química que Europa aún estaba desarrollando. Los mongoles habían heredado siglos de experimentación china. Europa tendría que redescubrir ese conocimiento por su cuenta, un proceso que tomaría hasta el Renacimiento. Mientras tanto, en el este, el imperio mongol continuaba su expansión en otras direcciones. Möngke Khan, que finalmente consolidó el poder en 1251, lanzó invasiones masivas contra la dinastía Song china y el califato abasí. Bagdad cayó en 1258 en una masacre que hizo parecer a Liegnitz modesta en comparación. La biblioteca de la Casa de la Sabiduría, repositorio de siglos de conocimiento islámico, fue destruida. Se dice que el río Tigris corrió negro con la tinta de los manuscritos arrojados al agua.
El mundo islámico, que había sido el centro intelectual del planeta durante siglos, entró en un declive del que tardaría generaciones en recuperarse. Europa, paradójicamente, se benefició de esta devastación. Eruditos musulmanes huyeron hacia el oeste, llevando consigo textos y conocimientos que alimentarían el renacimiento europeo. La pregunta que obsesionaba a los analistas militares europeos era simple pero fundamental. ¿Cómo había un imperio nómada, sin ciudades fortificadas, sin industria centralizada, sin tradición de guerra caballeresca, logrado dominar civilizaciones que llevaban milenios desarrollando el arte militar? La respuesta, que solo se comprendería completamente siglos después, radicaba en algo que Gengis Khan había entendido intuitivamente: la meritocracia militar. En el ejército mongol no importaba tu linaje o riqueza, importaba tu competencia. Los oficiales eran promovidos por efectividad, no por nacimiento. Las tácticas eran constantemente actualizadas basándose en experiencia de campo. La innovación era recompensada, los fracasos castigados sin piedad. Era un sistema darwiniano de optimización militar que producía comandantes excepcionalmente capaces. Kaidu, el general que había orquestado la victoria en Liegnitz, era ejemplo perfecto de esta meritocracia. No era el comandante más senior en la campaña europea, no era el de mayor linaje, pero había demostrado en batalla tras batalla una capacidad excepcional para leer el terreno, predecir movimientos enemigos y ejecutar maniobras complejas con precisión. Batu Khan le había dado autoridad táctica completa en Liegnitz porque confiaba en su competencia, no en su pedigrí. Este sistema contrastaba dramáticamente con Europa, donde los comandos militares iban a nobles por derecho de sangre, competentes o no. Liegnitz había sido en parte una batalla entre meritocracia y aristocracia, y la meritocracia había ganado aplastantemente. Los registros mongoles de la batalla, fragmentarios pero iluminadores, revelan algo más sobre su mentalidad. Para Kaidu y sus oficiales, Liegnitz no fue una victoria gloriosa. Fue simplemente un problema resuelto eficientemente. Los europeos habían presentado desafíos específicos: armadura pesada, formación densa, moral religiosa alta. Los mongoles habían aplicado soluciones específicas: señuelos para fragmentar formación, gas tóxico para neutralizar armadura, cerco de arquería para eliminar movilidad. Era enfoque de ingeniería aplicado a la guerra. Esta mentalidad, tan diferente del concepto europeo de guerra como duelo de honor, explica por qué los mongoles podían adaptarse tan rápidamente a nuevos enemigos. No estaban atados a tradición o protocolo, solo a resultados. Pero el legado de Liegnitz no fue únicamente militar. La batalla tuvo profundas consecuencias culturales y psicológicas. Europa, que se había considerado el pináculo de la civilización militar, había sido humillada. Esta humillación forzó un tipo de introspección que rara vez ocurre en sociedades victoriosas. Los intelectuales europeos comenzaron a cuestionar sus posiciones básicas. ¿Por qué sus tácticas habían fallado tan completamente que otras áreas del conocimiento estaban igualmente atrasados? Este cuestionamiento, combinado con el influjo de conocimiento islámico tras la caída de Bagdad, ayudó a sembrar las semillas del Renacimiento. Liegnitz, paradójicamente, contribuyó al despertar intelectual europeo al demostrar las limitaciones de su conocimiento actual. En los monasterios y universidades emergentes de Europa, los escribas comenzaron a recopilar relatos de la batalla. Estos textos, llenos de errores y exageraciones, son sin embargo valiosos porque muestran cómo Europa procesaba el trauma. Algunos cronistas presentaban a los mongoles como demonios literales, enviados por Satanás. Otros, más sobrios, reconocían que eran humanos con tácticas superiores. Unos pocos, los más perceptivos, comprendían que representaban un sistema completo de conocimiento que Europa necesitaba estudiar.
Estos últimos escritos, aunque minoritarios, influyeron en pensadores militares durante siglos. Autores del Renacimiento como Maquiavelo citarían las tácticas mongolas como ejemplos de pragmatismo efectivo sobre idealismo inútil. La familia de Enrique el Piadoso estableció un culto memorial que duró siglos. Su cabeza, recuperada años después por emisarios que negociaron con la Horda de Oro, fue enterrada con honores en la Catedral de Breslau. Se le declaró mártir, aunque técnicamente había muerto en batalla secular. Su sacrificio fue presentado como defensa de la cristiandad, lo cual era parcialmente cierto, pero ignoraba la realidad de que había sido tácticamente superado. Esta mitologización era necesaria psicológicamente para Europa. Aceptar que habían sido simplemente derrotados por mejor estrategia era demasiado humillante. Era más tolerable creer que habían enfrentado fuerzas sobrenaturales o al menos extraordinarias. Los mongoles, por su parte, apenas registraron Liegnitz en sus historias oficiales. Para ellos fue una entre docenas de victorias similares. Los cronistas mongoles prestaban más atención a las campañas contra la dinastía Jin o las conquistas en Persia. Europa, desde su perspectiva, era una periferia lejana, interesante pero no crítica. Esta disparidad en cómo ambos lados recordaban la batalla revela mucho sobre sus respectivas psicologías. Para Europa, Liegnitz fue evento definidor, momento de crisis existencial. Para los mongoles, fue martes. Esta diferencia de escala y perspectiva ayuda a entender por qué los mongoles no regresaron después de 1242. Europa simplemente no era prioridad suficiente para justificar los recursos necesarios, dado los conflictos más importantes en Asia. Décadas después, cuando viajeros europeos como Marco Polo finalmente alcanzaron las cortes mongolas, encontraron algo inesperado. No bárbaros primitivos, sino una civilización sofisticada, con leyes codificadas, sistema postal eficiente y notable tolerancia religiosa. El Imperio Mongol, en su apogeo, era el estado más grande y administrativamente avanzado que el mundo había visto. Permitía libertad religiosa completa, protegía comerciantes con leyes estrictas, mantenía rutas comerciales seguras desde China hasta Europa. El contraste entre esta realidad y la imagen europea de hordas demoníacas no podía ser más marcado. Europa había proyectado sus miedos sobre un enemigo que resultó ser mucho más complejo de lo que imaginaban. La tecnología del gas tóxico, utilizado en Liegnitz, merece análisis más profundo. Los mongoles habían adoptado y perfeccionado fórmulas chinas que databan del siglo X. Estas mezclas, principalmente azufre, carbón, salitre y varios aditivos tóxicos como arsénico, producían humo denso que irritaba severamente ojos y pulmones. No era letal en concentraciones de campo de batalla abierto, pero era absolutamente incapacitante. Los soldados afectados experimentaban lagrimeo incontrolable, tos severa, náusea y desorientación. En formaciones densas, donde los gases se concentraban, algunos morían por asfixia. La belleza táctica desde perspectiva mongola era que rompía formaciones sin requerir contacto directo. Los europeos se derrotaban a sí mismos intentando escapar del gas. La fabricación de estos proyectiles requería conocimientos que Europa no poseía en 1241. El salitre, componente crítico, debía ser purificado de fuentes naturales. La proporción correcta de ingredientes era crucial, demasiado azufre, y el gas se disipaba rápidamente. Muy poco, y no se producía suficiente humo. Los mongoles habían perfeccionado estas recetas a través de generaciones de experimentación. Cuando las utilizaron en Liegnitz, no estaban improvisando, estaban aplicando tecnología probada en batalla tras batalla. Europa no desarrollaría capacidades químicas comparables hasta la Primera Guerra Mundial, 700 años después. Esa brecha tecnológica de 7 siglos explica por qué Liegnitz fue tan unilateral.
Pero más allá de la tecnología específica, Liegnitz demostró algo fundamental sobre la naturaleza de la guerra. La ventaja definitiva va al bando que puede adaptarse más rápidamente. Los mongoles habían enfrentado docenas de tipos de enemigos diferentes, desde la caballería pesada europea hasta la infantería china, hasta los elefantes de guerra persas. Cada vez habían estudiado, adaptado y vencido. Los europeos, en contraste, habían luchado principalmente entre ellos durante siglos. Sus tácticas estaban optimizadas para batallas contra enemigos que pensaban como ellos. Cuando enfrentaron un paradigma completamente diferente, no tuvieron respuesta. Era, en esencia, choque entre pensamiento flexible y pensamiento rígido. La flexibilidad ganó. Los sobrevivientes de Liegnitz, que lograron escapar, llevaron consigo algo más valioso que sus vidas: lecciones. Algunos de estos hombres se convirtieron en entrenadores militares, enseñando lo que habían aprendido. Otros escribieron tratados, intentando codificar las tácticas mongolas. Sus esfuerzos fueron inconsistentes y frecuentemente malinterpretados, pero plantaron semillas. Las reformas militares que transformaron los ejércitos europeos durante los siguientes 2 siglos pueden rastrearse, en parte, a estos sobrevivientes y su determinación de asegurar que Europa nunca fuera tan vulnerable nuevamente. Era aprendizaje comprado con sangre, el tipo más duradero. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La Horda de Oro, establecida por Batu Khan después de su retiro de Europa, mantuvo presencia amenazante en las fronteras orientales de Europa durante más de 2 siglos. Los principados rusos fueron sometidos a tributo. Polonia y Hungría sufrieron incursiones periódicas, pero nunca hubo otra invasión a escala de 1241. ¿Por qué? Porque el imperio mongol estaba fracturándose. La muerte de Möngke Khan en 1259 desató guerra civil abierta entre sus hermanos Kublai y Arik Böke. Kublai ganó y estableció la dinastía Yuan en China, pero al costo de alienar las otras ramas del imperio. Para 1300, el imperio mongol unificado había dejado de existir, reemplazado por varios khanatos que frecuentemente guerreaban entre sí. Europa fue salvada, en última instancia, no por su resistencia, sino por la incapacidad mongola de mantener cohesión política a escala continental. El campo de batalla de Liegnitz fue finalmente santificado en el siglo XIV, con una capilla construida en el sitio donde Enrique cayó. Peregrinos visitaban para orar por las almas de los caídos. La tierra, que campesinos habían considerado maldita durante décadas, fue ritualmente purificada por sacerdotes. Lentamente, la agricultura regresó. La vida continuó. Pero la memoria permaneció viva en canciones, historias y sermones. Liegnitz se convirtió en símbolo de martirio europeo, de sacrificio contra amenaza existencial. Esta narrativa, aunque simplificada y mitologizada, cumplió función cultural importante. Unificó Europa contra amenaza percibida y justificó reformas militares que de otra manera habrían enfrentado resistencia. Las tácticas mongolas, incluyendo el uso de armas químicas primitivas, eventualmente se dispersaron. Los mamelucos egipcios, que finalmente detuvieron la expansión mongola en Medio Oriente en la batalla de Ain Jalut en 1260, habían estudiado y adaptado algunas tácticas mongolas. Los ejércitos otomanos posteriores incorporarían elementos de estrategia nómada. Incluso los europeos, gradualmente, adoptarían conceptos como caballería ligera, guerra psicológica y uso de armas no convencionales. El conocimiento militar, como todo conocimiento, no respeta fronteras. Se filtra, se adapta, evoluciona. Liegnitz fue catalizador en esta difusión. La pregunta persiste: ¿qué habría pasado si los mongoles hubieran regresado? Si Ögedei no hubiera muerto en 1241,
si Batú hubiera consolidado poder sin oposición, si Europa hubiera sido prioridad estratégica. Los historiadores han especulado durante siglos. La respuesta probable es que Europa habría caído. No porque los europeos fueran cobardes o incompetentes, sino porque la brecha tecnológica y táctica era demasiado grande. Europa habría sido absorbida en el sistema mongol, como lo fueron Rusia, Persia y China. Habría mantenido gobiernos locales bajo supervisión mongola, pagado tributo, contribuido tropas. La historia mundial habría sido radicalmente diferente. El Renacimiento tal vez nunca habría ocurrido. El colonialismo europeo ciertamente no. Estamos viviendo en el mundo creado por la muerte de un Khan borracho en Mongolia en diciembre de 1241. Liegnitz nos enseña que la historia gira sobre contingencias, sobre decisiones individuales amplificadas por circunstancia, sobre tecnologías que cruzan fronteras, sobre la arrogancia del conocimiento establecido y la humildad forzada por derrota. El ejército que cayó de rodillas en esas llanuras polacas no cayó ante guerreros superiores en sentido tradicional. Cayó ante paradigma diferente de guerra, ante aplicación de ciencia a violencia, ante la comprensión de que victoria no requiere honor, solo eficacia. Esta lección, brutal en su simplicidad, resonaría durante siglos. Hoy, el campo de Liegnitz es tierra agrícola pacífica. Ocasionales excavaciones arqueológicas descubren puntas de flecha mongolas, fragmentos de armadura europea, huesos. Museos locales exhiben recreaciones de la batalla. Turistas visitan sin comprender completamente lo cerca que estuvo Europa de César de existir como entidad independiente. La batalla es nota al pie en algunos libros de historia, capítulo menor en otros. Pero su significado trasciende el evento específico. Liegnitz representa el momento cuando Europa comprendió que no era invencible, que existían formas de guerra más allá de su experiencia, que supervivencia requería aprendizaje constante y adaptación humilde. Los mongoles, eventualmente, se desvanecieron como fuerza política unificada. Sus descendientes fueron absorbidos por las poblaciones que habían conquistado. El imperio más grande de la historia se fragmentó y dispersó, pero las lecciones de su éxito militar permanecieron. La importancia de inteligencia y reconocimiento, la necesidad de flexibilidad táctica, el valor de meritocracia sobre aristocracia, la efectividad de guerra psicológica. Estos principios, refinados en las estepas bajo cielos infinitos, transformaron el arte militar globalmente. Liegnitz fue el momento cuando Europa recibió esta educación de la forma más brutal posible. El movimiento que hizo caer de rodillas a un ejército entero no fue maniobra de combate tradicional. Fue la aplicación de conocimiento científico, superior comprensión de psicología humana y disposición a usar cualquier medio efectivo sin restricciones de honor tradicional. Los mongoles ganaron Liegnitz porque comprendían algo que Europa aún estaba aprendiendo. La guerra es problema a resolver, no ritual a ejecutar. Esta comprensión les dio ventaja decisiva no solo en Polonia, sino en cada campo de batalla que pisaron. Y así, en las llanías de Silesia, en abril de 1241, un ejército de 30.000 hombres cayó ante 20.000 no por cobardía, no por debilidad, sino porque enfrentaron el futuro de la guerra antes de estar preparados para él. Sus rodillas tocaron tierra europea mientras sus pulmones ardían con gases que no entendían, disparados por un enemigo que no podían alcanzar, ejecutando plan que no podían predecir. Fue derrota absoluta. Fue lección costosa. Fue el día que Europa aprendió que el mundo era mucho más grande, más peligroso y más sofisticado de lo que jamás había imaginado. Y en esa lección brutal, paradójicamente, yacían las semillas de la eventual grandeza europea, la humildad de reconocer ignorancia y la determinación de corregirla sin importar el costo.